Buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Logos. Saludamos a las personas que nos ven por el internet, a través de la página web de la iglesia, por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Bueno, les dije hace un momentico, por varias semanas hemos estado hablando de la unidad de la iglesia, es un tema absolutamente importante. Hemos argumentado que la iglesia es un cuerpo espiritual, del cual el Señor Jesucristo es la cabeza, nosotros los creyentes somos sus miembros. Hemos dicho que esa unidad es producida por Dios mismo y nuestro llamado no es a producir la unidad, porque nosotros no tenemos esa capacidad, pero a preservarla en el vínculo de la paz, como lo dijo Pablo en el verso 3 del capítulo 4 de la carta a los Efesios que hemos estado estudiando. No sé si usted estuvo aquí la semana pasada o no. La semana pasada padecimos gran frío, ¿cierto? Gran frío. Y hay personas que no estuvieron aquí, pero seguramente vieron el mensaje por el internet y quizás recordará que hablamos una muy importante verdad. Dijimos que todos los creyentes, no algunos o la mayoría, pero todos los creyentes hemos recibido de parte del Señor Jesucristo la capacidad, ¿recuerda? La capacidad para servirle en su iglesia. Y argumentamos que no existe ningún creyente genuino que no esté capacitado y llamado a cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Eso fue el centro del mensaje de la semana anterior. Todos los miembros son importantes, no hay ningún miembro que no sea importante, todos son importantes. Y argumentamos la semana pasada que si un solo miembro del cuerpo no cumple su función, el resto del cuerpo sufre. O sea que es importante que tengamos esa concepción de la iglesia como un cuerpo espiritual, el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, la iglesia no es un lugar y no es un edificio, la iglesia somos nosotros como cuerpo funcional del Señor Jesucristo. Ahora bien, como creyentes, cada uno de nosotros está llamado a ser un miembro funcional, importante esa palabra, para que la iglesia pueda operar de manera óptima. Créame que el modelo bíblico de la iglesia no es que unos pocos hagan todas las funciones o lleven a cabo todas las funciones. Eso no es la iglesia, hermanos. Eso no es la iglesia. Cada hermano y cada hermana tiene un lugar y una función activa que cumplir dentro de la iglesia. Y esa realidad de la cual estoy hablando a usted abarca a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Y eso fue lo que vimos en el verso que estudiamos la semana anterior, donde Pablo dice, recuerda, pero a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dijimos que cada uno de nosotros hace alusión a cada creyente. Repito, todos los creyentes estamos capacitados para servir al Señor en su iglesia. Preguntará usted, ¿hay excepciones? Y la respuesta es, pienso que sí. Sí, yo pienso que la excepción que se me viene a la mente es cuando un creyente no puede servir por su salud. Hay personas que no pueden servir en la iglesia por su estado de salud. Pero que yo pueda pensar, creo, se me ocurre que es como la única excepción que a mí por lo menos se me viene a la mente. No sé si haya otras. Ahora, habiendo establecido la verdad bíblica de que Cristo capacita a todos los creyentes para servirle en su iglesia, el apóstol procede a presentar otra importante verdad, y eso es lo que vamos a hablar hoy, muy importante. Cristo da ministros a su iglesia para equipar y edificar a los creyentes. Escucha, hermano, y esto es algo que vamos a ver la semana entrante. La labor ministerial, contrario de pronto a lo que usted pueda pensar, no ha de ser desarrollada solamente por el pastor o por los demás hermanos líderes en la iglesia. No. La labor ministerial estamos todos llamados a cumplirla. Esto no es un trabajo de una sola persona o de un grupo determinado o limitado de personas. En esta mañana vamos a ver que el Señor Jesús es el único que tiene el derecho para dar esos dones, esos ministros, establecer más bien ministros en su iglesia, que tiene que ver con los dones, vamos a hablar sobre eso. El Señor Jesús es el único que tiene esa autoridad como cabeza de la iglesia. Y vamos a considerar en esta mañana cuatro oficios fundamentales que Dios mismo ha establecido para la fundación y edificación del cuerpo de Cristo. Estos son apóstoles, profetas,
evangelistas y pastores y maestros. El pasaje de esta mañana lo encontramos, ya sabe usted, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, los versos 8 al 11. Hoy nos vamos a enfocar en los versos 8 al 11, pero vamos a leer nuevamente desde el verso 7 y hoy hasta el verso 13 para tener el contexto del pasaje de una manera más completa. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Leo los versos 7 al 13 de Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versos 7 al 13, le voy a dar un segundito para que usted pueda encontrarlo. Efesios capítulo 4, versos 7 al 13. Dice el Señor: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es palabra de Dios, hermanos, por favor, tomen asiento. Este no es un pasaje muy fácil, se lo digo de una vez. Es un pasaje que representa ciertas dificultades. Parte de la dificultad es la forma de escribir del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene una manera muy particular de escribir, y es que él a veces utiliza ideas o comentarios, hace comentarios parentéticos, ¿sí? Como si pusiera un paréntesis. Tiene una idea, luego hace un comentario y luego sigue con la idea, y eso a veces puede ser un poquito complicado. Y es justamente lo que vemos en este pasaje de hoy. En el verso anterior que usted vio en el verso 7, Pablo está diciéndonos, lo que vimos la semana pasada, que todos los creyentes hemos recibido capacidades de parte de Cristo para servir en la iglesia. Es básicamente el mensaje del verso 7. Pero antes de citar oficios específicos que surgen de dichos dones, ¿sí? O sea, antes de seguir con esa línea de pensamiento que él traía, Pablo decide hacer un paréntesis. Y decide hacer un paréntesis para comentar acerca del derecho, escuche, el derecho que el Señor Jesucristo tiene para otorgar esos dones, esas capacidades. Leemos en los versos 8 al 10 de nuestro pasaje. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Entonces aquí hay controversia. Hay controversia, incluso controversia histórica. ¿En qué radica principalmente la controversia? Usted ve que hay una frasecita ahí que dice las profundidades de la tierra. Esa frase, las profundidades de la tierra, algunos la han interpretado como alusiva al infierno. Al infierno. Y basado en eso, se afirma que el Señor Jesucristo descendió al infierno después de su muerte y antes de su resurrección. Ahora bien, esa frase, las profundidades de la tierra, es utilizada en otras porciones de las Escrituras para hacer alusión simplemente a la tierra, y generalmente haciendo un contraste entre el cielo y la tierra. Les voy a dar un par de ejemplos. El rey David, en el Salmo 139, verso 15, mire lo que escribe, dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo,
cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Hermanos, le aseguro que David no está diciendo que fue formado en el infierno. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El profeta Isaías, mire lo que escribe en Isaías 44:23. Dice: griten de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Griten de alegría, profundidades de la tierra. ¿Cree usted que Isaías está diciendo griten de alegría en el infierno? ¿Sí? La respuesta es obviamente no. No está hablando del infierno. No tiene sentido. En este caso, en el pasaje de Isaías, ¿qué está haciendo Isaías? Está haciendo un llamado a la alabanza debida a Dios tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuál es el punto, hermanos queridos? La frase las profundidades de la tierra no necesariamente es sinónimo de infierno. No necesariamente. Y en nuestro pasaje de hoy ciertamente no tiene esa connotación. Pablo inicia nuestro pasaje haciendo una referencia al Salmo 68:18 y lo aplica al Señor Jesucristo escribiendo estas palabras. Se las leo una vez más. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Ese es el verso 8 de nuestro pasaje. El apóstol está haciendo referencia al Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, toma un pasaje del Antiguo Testamento que habla de Jehová y Pablo lo traslada y lo aplica a Cristo, al Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, quien tras haber venido a este mundo, ¿cierto? Haber descendido posteriormente, ¿qué hizo? Subió, ¿cierto? Ascendió a lo alto. Dios mismo, en la persona de Cristo, se humilló, esto lo hemos hablado, se humilló viniendo al mundo para dar su vida por nosotros los pecadores. Dios bajó a este mundo y luego regresó al cielo, ascendió a lo alto. De eso estamos hablando. Eso es lo que Pablo está presentando. Pablo está haciendo una alusión a la humillación y a la exaltación de Cristo. Y dígame si no, y esto también lo hemos hablado, si la venida de Cristo no es una gran humillación. Hemos hablado de la gran humillación que significa el hecho de que el Dios eterno tome forma de hombre, venga como un bebé indefenso, ¿cierto? Para entregar su vida en la cruz por nosotros, con el propósito de reconciliarnos con Dios y de eximirnos el tener que enfrentar la justa ira divina. Básicamente esa es la razón por la cual vino el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cumplió cabalmente esa misión. Él trae perdón de pecados y trae vida eterna a toda persona que cree en su nombre. ¿Qué dijo el Señor antes de morir? Una de las palabras fundamentales que dijo. Consumado es, ¿de acuerdo? Consumado es. ¿Qué significa eso? El trabajo redentor ha sido completamente terminado. Completamente. No es que el Señor le quedó faltando y tuvo que de repente ir al infierno para terminarlo. No. Consumado es el trabajo redentor ha sido absolutamente terminado. Cristo salió victorioso. Cristo en la cruz venció la muerte, hermanos. Y porque Él resucitó es que podemos decir, como dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? Si no, no podríamos decir esas palabras. Podemos decir esas palabras porque el Señor venció la muerte. Y la victoria de Cristo sobre la muerte da lugar a nuestra esperanza de resurrección, ¿de acuerdo? O sea, nosotros sabemos que un día vamos a ser resucitados porque Cristo resucitó. Si no, no tendríamos ninguna razón para pensar que vamos a ser resucitados a vida eterna. Ninguna razón. Los creyentes viviremos eternamente en la presencia de Dios porque Cristo venció la muerte, justamente. Y solamente quien ha vencido la muerte tiene la capacidad para ofrecer vida eterna. ¿De acuerdo? Eso es bastante lógico. Quien venció la muerte puede ofrecer vida eterna. Ese es el Señor Jesucristo, nuestro dador de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el dador de vida. Cristo venció en la cruz sobre el pecado, venció sobre Satanás,
se impuso sobre los demonios, se impuso sobre la muerte y como rey victorioso, vemos en el pasaje, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Eso es lo que dice Pablo en nuestro pasaje de hoy. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Esta es la imagen, hermano, para poder entender esto. Repito, no es un pasaje fácil, yo lo sé. Pero la imagen que Pablo está presentando es la de un rey victorioso que desfila mostrando a los capturados y mostrando el botín. ¿Sí? Esa es la imagen mental que Pablo probablemente quería traducirle o pasarle a los efesios. El rey victorioso que está haciendo un desfile y muestra a los capturados y reparte el botín obtenido. Fíjese, por ejemplo, lo que Pablo dice en Colosenses 2:15, la misma idea. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Sí? La idea de que es una imagen en la cual el Señor Jesucristo como Rey victorioso desfila para mostrar lo que ha hecho. Esa es la idea. Como Rey victorioso, el Señor Jesucristo trajo cautivo lo que antes nos tenía cautivos. O sea, el pecado, Satanás, sus demonios y la muerte. Y repito, al mismo tiempo, Cristo, el Rey Jesucristo, el Rey victorioso, reparte el botín. Esa es la idea, reparte el botín ¿cómo? Dando dones a los hombres. Esa es como la manera de ilustrar lo que estamos viendo en este paréntesis que Pablo está haciendo. Ahora, en los versos 9 y 10 de nuestro pasaje, Pablo hace un comentario de lo que acabamos de hablar del verso 8. ¿Sí? Es como la explicación que Pablo da del salmo que acaba de, no lo citó de manera exacta, pero que acaba de aplicar a Cristo. ¿Sí? Versos 9 y 10, Pablo explica, mire lo que dice. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿A quién está haciendo alusión Pablo? ¿De quién está hablando? Obviamente está hablando del Señor Jesucristo, es claro. Quien tras haber venido a este mundo, como ya dijimos, luego ascendió al cielo, regresó. Y ya argumentamos que la frase, las profundidades de la tierra, hace referencia a la tierra misma. En ese orden de ideas, repito, algo muy importante, Pablo está hablando de la humillación de Cristo al venir a este mundo. En su humillación el Señor descendió a las profundidades de la tierra, ¿sí? Vino acá y como resultado de su obediencia, ¿qué sucedió? Dios lo exaltó, lo exaltó, ascendiendo, dice, según este pasaje, mucho más arriba de todos los cielos, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. O sea que obviamente aquí está muy claro que hay un gran contraste. Las profundidades de la tierra y mucho más arriba de todos los cielos. Esa es la idea. Él está presentando un contraste dramático y muy claro. El rey que se humilló, hermanos, ese rey que salió victorioso sobre la muerte, sobre Satanás, sobre los demonios y sobre el pecado, es el mismo rey que ha ascendido a las alturas para ejercer dominio sobre todas las cosas. El Rey Jesucristo, entonces, es quien tiene todo el derecho para ejercer dominio sobre las cosas y para otorgar a la iglesia los dones como a él mejor le parece. Esa es la idea aquí. Sí, o sea, el argumento de Pablo está demostrando por qué Jesús es el único que tiene el derecho de, conforme a su voluntad, dar dones a la iglesia. Esa es la idea. Y en el verso 11 de nuestro pasaje vemos la expresión de los dones fundamentales que Cristo ha establecido para edificar a su iglesia. Esto es un poco distinto a lo de la semana anterior. La semana anterior hablamos de los dones, si se le puede llamar de una manera, de los dones generales, ¿cierto? En otras palabras, los dones que toda persona recibe, todo creyente. Aquí estamos hablando de unos dones particulares que el Señor establece a través de hombres, a través de personas para edificar a su iglesia. O sea que estos son dones de edificación para la iglesia. Verso 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sobra que le diga que este también es un verso supremamente controversial, particularmente por la interpretación que el movimiento carismático moderno hace de los oficios de apóstol y profeta. ¿Sí? Hasta el siglo XIX había una unidad de pensamiento con respecto a esta temática. A partir del siglo XX, las cosas empezaron a cambiar. Y básicamente, ¿a qué me refiero? Bueno, seguramente usted se ha percatado, me imagino que alguna vez usted ha quizás escuchado o visto algún predicador que se autodenomina apóstol. ¿Sí? El apóstol tal. Y otros que se llaman a sí mismos profetas. De eso hay, pero muchísimo. ¿Sí? Usted métase a YouTube y vea a cada rato apóstol no sé qué, profeta no sé qué. Bueno, el nombre, ¿no? Profeta y el nombre. Es como si yo me parara aquí y les dijera a ustedes que yo soy un apóstol. El apóstol Jorge López o el profeta Jorge López. ¿Estaría correcto o no? Bueno, vamos a ver si estamos correctos o no. Aquí hay una pregunta muy importante, hermanos. La pregunta es esta. La pregunta es si estos oficios son oficios. Si estos oficios están activos o no hoy. Esa es la pregunta. Y Pablo presenta 4. Usted diría 5, pastores y maestros. No, pastores y maestros es 1 y después hablaremos de eso. Son 4. Pablo está presentando 4 oficios. Vamos a hablar del primero, apóstol. El término apóstol es utilizado de manera principal, no únicamente, pero de manera principal para referirse a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, incluyendo a Matías, quien reemplazó a Judas, y también incluyendo al apóstol Pablo. Por eso le decimos el apóstol Pablo. Pregunta, ¿cuáles son entonces los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo? Basado en esto que estamos hablando, ¿cuáles son los requisitos? O sea, ¿qué requisitos cumplieron estos hombres para que podamos llamarlos apóstoles? ¿Es posible que alguna persona hoy pueda calificar como apóstol? Le voy a demostrar que no. Es imposible. Por más que una persona quiera ser un apóstol hoy o un profeta, bíblicamente hablando, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, ¿quién escogió a los 12? Directamente, ¿cierto? Los 12 apóstoles fueron elegidos personalmente y de manera directa por el Señor Jesucristo. Segundo, ellos debían haber sido testigos de la resurrección del Señor. Todos los apóstoles, para ser considerados apóstoles, debían ser testigos de la resurrección. ¿Por qué sé eso? Cuando fueron a reemplazar a Judas, ¿sí? Uno de los argumentos que ellos dan es: Señor, ayúdanos a elegir quién entre Matías y el otro individuo, pastor. Ellos han sido testigos de la resurrección. Entonces, elegidos personalmente por Cristo y testigos de la resurrección. ¿Quién fue el último hombre llamado por Cristo para ser apóstol? El apóstol Pablo. Él fue el último. Él tuvo un encuentro directo con el Cristo glorificado en el camino a Damasco y fue comisionado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles. Es el último. Defendiendo su condición de apóstol, mire lo que Pablo escribe en 1 Corintios 9:1. Dice: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Escuche, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Pregunto, ¿hay alguna persona en esta era que pueda decir: yo he visto al Señor Jesucristo? Si usted la conoce, huya de ella. Otro distintivo de los apóstoles es que recibieron instrucción directa de parte del Señor. Los 12 estuvieron 3 años escuchando al Señor Jesucristo, escuchando al Maestro, recibiendo instrucción del Maestro. Usted dirá: sí, pero Pablo no estuvo ahí. De acuerdo, no estuvo ahí, pero resulta que Pablo también recibió revelación directa de parte del Señor Jesucristo. Es lo que él dice en Gálatas 1, versos 10 al 12. Escuche, dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre,
ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahí está. Este hombre era un apóstol porque recibió revelación de Jesucristo. Y había visto al Cristo también resucitado, ¿no? Importante. Otro distintivo de los apóstoles, este es importantísimo y este es muy abusado en nuestro día. Otro distintivo de los apóstoles es que tenían el poder de hacer grandes señales y milagros, hermanos. Y esto no era sanar una gripa. ¿Sí? O sea, esto no era quitarle el dolor del callo del pie. Usted se ríe porque usted sabe lo que es eso, ¿no? Bueno. Hermanos, el libro de los Hechos afirma, dice esto, que Dios testificó junto con ellos, es decir, con los apóstoles, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Eso es Hechos 2:4. En el capítulo 5 de Hechos, leemos que la gente, escuche, la gente de las ciudades, dice, en los alrededores de Jerusalén, acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. Y luego dice, y todos eran sanados. Todos. Absolutamente todos. Estos hombres, estos apóstoles, poseían el mensaje de Dios y recibieron poder para realizar grandes señales. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la razón? Autenticar el mensaje. Acuérdense que en esa época todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Estos tipos venían y decían, yo estoy hablando en nombre de Dios. Ah, sí, de verdad, demuéstramelo. Sanaban a todo el mundo. Era una manera de autenticar el mensaje que predicaban. Autenticar que realmente lo que ellos hablaban realmente venía de parte de Dios. Lo que hacían era confirmarle a la gente la realidad que ellos hablaban, el mensaje de Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles? Escuche, muy importante. Sentaron el fundamento de la doctrina cristiana. Lo que usted tiene aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es, bueno, la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica sobre la cual la iglesia es edificada. En el capítulo 2 de esta misma carta a los Efesios, y esto ya lo vimos, no sé si usted recuerda, Pablo afirmó que los creyentes, dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Los apóstoles y los profetas, de los cuales vamos a hablar ahora también, son el fundamento de la enseñanza apostólica bíblica, ¿qué quiero decir? De la enseñanza bíblica. Ya la enseñanza está aquí. Ya nosotros la tenemos. Por eso es que no necesitamos hoy por hoy que ninguno de ustedes se pare aquí a darnos revelación de parte de Dios, porque la revelación ya la tenemos aquí. Es por eso. Ya no es necesaria. Hermanos, todos los escritos en el Nuevo Testamento provienen de los apóstoles o de personas estrechamente relacionadas a ellos. Marcos, Lucas, Santiago, Judas y el autor de Hebreos, que hay quien dice que puede ser Pablo. ¿Sí? Eran o los apóstoles del Señor Jesucristo o estos individuos que estaban asociados directamente con los apóstoles. Por eso les digo, una vez el mensaje fue plasmado en las Escrituras, el oficio de apóstol dejó de estar activo. Hermanos, realmente, si lo vemos bíblicamente, ningún hombre en nuestro día ha sido elegido directamente por Cristo. Es imposible, ¿cierto? Ninguno recibe revelación directa de Él. Y muy importante, no conozco la primera persona que tenga el poder para irse al Baptist y vaciar el hospital completo porque sanó a todo el mundo. Ese es el tipo de sanidad que los apóstoles ejercían y llevaban a cabo. Ese es el tipo de sanidad. Todos quedaban sanados. Si ese don estuviera activo, no habría hospitales. Realmente no habría hospitales.
Ni médicos, ¿para qué? ¿Cierto? ¿De acuerdo, hermanos? O sea, que creo que es claro que ese don es un don que utilizó el Señor, definitivamente, con un propósito, pero que ha cesado. Ahora bien, en un sentido más general, la Biblia emplea el término apóstol para referirse a ciertos líderes de la iglesia primitiva. Personas como Bernabé, Silas, Timoteo, eran personas que estaban involucradas en la diseminación del evangelio. También en algunas porciones de la Biblia se les menciona, se les llama apóstoles, pero son realmente dos cosas distintas. En el apóstol, los 12 y Pablo, Timoteo, Bernabé, Silas, tiene una connotación diferente la palabra. Ahora bien, el otro oficio, profeta, también muy controversial, muy controversial. Se piensa, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los profetas no eran elegidos directamente por Cristo, necesariamente no eran, ¿cierto? Pero se piensa que básicamente una de las diferencias principales es que estos hombres, estos profetas, estaban dedicados a ministrar en la iglesia local, ¿sí? Los profetas tenían un ministerio mucho más amplio, mucho más extenso los apóstoles tenían un ministerio más extenso y los profetas se dedicaban a ministrar más de una manera local en las congregaciones locales. ¿Hablaban en nombre de Dios? Sí, hablaban en nombre de Dios. En ocasiones recibían revelación directa, pero estaban en un nivel inferior a los apóstoles y su mensaje debía ser congruente con el mensaje apostólico. Por eso es que había falsos profetas, porque salían a decir un poco de cosas, se llamaban profetas, pero lo que hablaban no tenía nada que ver con la instrucción apostólica, ¿sí? O sea que el mensaje de los profetas debía ser consecuente, congruente con el mensaje apostólico. Predecían eventos futuros, hay algunas ocasiones en las Escrituras, no sé si usted se acuerda del profeta Ágabo, en Hechos 11, predijo una hambruna, también predijo que a Pablo lo iban a apresar, pero la función principal de los profetas era traer el mensaje de Dios a la iglesia, esa era la función principal. ¿Cierto? Al igual que con el oficio de apóstol, el oficio de profeta concluyó una vez se culminó el canon del Nuevo Testamento, porque repito, ya no necesitamos que nadie se pare aquí en el servicio a darnos revelación de Dios, porque aquí la revelación ya la tenemos completa. En esa época esto no estaba. En esa época el Nuevo Testamento no había terminado de ser escrito. La iglesia no lo tenía a la mano todavía. Lo que Dios había de revelar, ya lo ha revelado, hermanos, a través de su palabra. Ahora bien, en un sentido general, y esto sí lo he dicho creo algunas ocasiones, se puede decir que un profeta de una manera general es alguien que habla en nombre de Dios, ¿sí? O sea que si usted lo mira desde una manera muy amplia, quien predica fielmente la palabra de Dios, habla en nombre del Señor y en ese sentido puede ser llamado un profeta, pero no tiene nada que ver con el oficio bíblico de profeta del cual estamos hablando, nada que ver, son dos cosas completamente distintas. Habiendo argumentado que esos dos oficios de apóstol y profeta cesaron tras la culminación del canon del Nuevo Testamento, nos quedan solamente dos oficios que sí están activos en nuestro día. Pablo habla de evangelistas y pastores y maestros. Evangelistas y pastores y maestros. ¿Qué es un evangelista? Para presentarlo de una manera sencilla, es una persona que tiene un don dado por Dios para compartir el evangelio con personas que no conocen de Cristo. Así lo llamaría yo, ¿sí? El evangelista proclama las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Hay gente, no sé si usted conoce a algunos, yo conozco, hay gente que tiene una gran habilidad para entablar conversaciones con personas desconocidas y proclamar el evangelio. Y eso es un don, realmente es un don. Yo conozco a una persona. Él tiene la facilidad para hablar de Cristo prácticamente en cualquier circunstancia. El hombre va a Starbucks y pide un café y antes de que le den las vueltas, ya esa persona ha oído de Cristo, el cajero. ¿Cómo hace este hombre? No tengo ni idea. Si a usted se le cae la billetera, él se la recoge, pero cuando se la entrega, usted ya escuchó de Cristo. No, en serio, es increíble. ¿Sabes a qué me refiero o no? Increíble. Eso es un don. Eso es un don. Hermanos, es cierto, todos estamos llamados a proclamar el evangelio, todos.
Todos estamos llamados a proclamar el evangelio a los perdidos, pero al mismo tiempo debemos reconocer que hay algunas personas que tienen un don especial para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Que es de lo que estamos hablando aquí. Sí hay gente capacitada específicamente por el Señor para proclamarle el evangelio a las personas que no conocen del Señor Jesucristo. Y quiero decirle algo, es un don absolutamente necesario en la iglesia. Absolutamente necesario en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese don, ese oficio de evangelista complementa el otro oficio del cual Pablo habla en nuestro pasaje de hoy, el de pastor y maestro. Le repito, pastor y maestro en este contexto se piensa que es un solo oficio, no el oficio del pastor y el oficio del maestro. Estamos hablando de un solo oficio. Los pastores y maestros, ¿qué hacen? Proteger, ¿cierto? El pastor es la función del pastor como pastor. Si usted piensa en la imagen, ¿no?, del pastor y las ovejas, que de ahí viene el término pastor, ¿cierto? Esa es la ilustración. El pastor primeramente ama a sus ovejas, las cuida, ¿cierto? Las cuida. Y ahí lo dijo el pastor, las alimenta con la palabra de Dios. Hermanos, la función principal del pastor maestro, es enseñar la palabra de Dios. No es la única función, pero es una función fundamental del pastor. Estos hombres, pastores, estamos llamados a, según 1 Timoteo 5:17, a trabajar en la predicación y la enseñanza. Y mire, esa palabra trabajar en el contexto de este pasaje que le acabo de mencionar de 1 Timoteo 5:17, tiene la connotación de un esfuerzo hasta el agotamiento. Sí, o sea, cuando Pablo le dice a Timoteo, le habla a Timoteo y dice que trabajar en la predicación y la enseñanza, ese trabajar no es ahí como cuando tengo ganas, no. La idea aquí es que la tarea de la enseñanza y la predicación requiere gran diligencia y gran esfuerzo. El punto es que no es una carga ligera, o sea, no piense que es una carga ligera llevarle a la iglesia la palabra de Dios. No es una carga ligera, hay muchos aspectos que tener en cuenta, pero uno de ellos es que si uno realmente quiere llevarle a la iglesia el mensaje de Dios, tiene que estudiar, tiene que meterse en el pasaje. No puede pararse uno a decir, a ver, lo primero que a uno se le viene a la cabeza, no. Hay que tratar de entender qué es lo que el Señor está diciéndole a la iglesia. Y no solamente eso, porque recuerde usted algo, esto es importante. En la iglesia, cuando un pastor tiene un pasaje, ese pasaje fue escrito, ¿cierto?, hace bastante tiempo, con un propósito específico que ese autor tenía con la audiencia original. Parte de la función del pastor maestro es, sin perder la esencia de lo que el autor original le quiso decir a la audiencia original, sin perder la esencia de lo que significa realmente el pasaje, poderlo hacer relevante para ustedes. ¿Cómo podemos hacer para que la iglesia se beneficie de este pasaje, para que la iglesia aprenda de este pasaje, para que la iglesia viva y aplique este pasaje? Hermanos, no es un trabajo ligero. Y eso es lo que Pablo está presentando en el oficio de pastor y maestro. Ahora bien, en la iglesia debe haber de los dos. En la iglesia debe haber evangelistas que proclaman la verdad a los perdidos afuera de la iglesia, para que al ser traídos a la iglesia sean edificados por los pastores y maestros a través de la palabra de Dios. Este es un punto importante. Mire, es un punto importante porque usted puede pensar, entonces Jorge, que sea el evangelista. ¿Por qué, hermanos? Yo le voy a ser sincero, uno debe evangelizar. Vamos a estar claros, uno debe evangelizar. Ahora, si usted me pregunta a mí, si yo creo que ese es el don que Dios me ha dado, yo le digo que no.
Yo no creo que ese es el don que Dios me ha dado. No significa que no deba yo compartir el evangelio con las personas que no conocen de Cristo, pero ese no es el don que el Señor me ha dado. Yo creo que el don que Dios me ha dado es este que estoy desarrollando en este momento. ¿Por qué le digo eso? Porque la iglesia necesita evangelistas. Uno como pastor apoya obviamente la labor evangelística, pero la iglesia necesita esas personas que Dios ha de manera específica bendecido con ese don, con ese don. O sea que veámoslo de esta manera. Y no creo que me equivoque si les digo esto, o sea, no me vaya a malinterpretar. Yo creo que el evangelismo tiene lugar principalmente fuera de la iglesia. El evangelismo tiene lugar principalmente fuera de la iglesia y la edificación de los creyentes principalmente aquí. Principalmente aquí. O sea, fíjese, cada domingo, aquí no nos reunimos, o sea, usted no tiene cada domingo aquí 100 personas distintas que no conocen de Cristo. Aquí cada domingo vienen ustedes, los hermanos. O sea, que este es el lugar principalmente de edificación. No estoy diciendo que si hay personas que están sentadas que no conocen de Cristo, no puedan conocer de Cristo aquí. No estoy diciendo eso. Estoy hablando es de manera principal. El evangelismo es afuera, la edificación es aquí. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Cómo podemos aportar a ese trabajo evangelístico? De repente no todos tenemos el don, ¿de acuerdo? Pero yo no sé, usted se ha dado cuenta que semana tras semana, David, semana tras semana nosotros aquí ponemos en las mesitas tarjetas de invitación, todas las semanas. Y yo pienso que esas tarjetas de invitación son un instrumento, ¿cierto?, para que eventualmente personas que no conocen de Cristo puedan conocer del Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo eso? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el oír el mensaje concerniente a Cristo. Entonces, hermano, o sea, usted así no tenga, puede tenerlo o no, no lo sabemos todavía, pero así usted crea no tener el don de evangelismo, usted sí puede, y yo también, podemos invitar a la gente a la iglesia. Podemos hablarle a la gente de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y pasarles una tarjetita y decirle, mira, te invito a mi iglesia. Y ahí ya dejamos que el Señor haga lo que Él quiera hacer. ¿De acuerdo? El punto es, todos podemos en alguna medida contribuir al evangelismo en la iglesia. Y creo que las tarjeticas es una forma. ¿Sí? O sea que le digo, le exhorto a que le pida al Señor que le ayude a compartir su fe con otras personas. ¿Cómo empezar? Yo le digo, con personas cercanas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Piensa en personas, le aseguro que todos nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que no conocen de Cristo. Ok, pídale al Señor, Señor, dame una carga por estas personas, ayúdame a saberles llegar. De repente un día se sienta con ellas. Ábrale el corazón a la gente, hermanos. Abramos el corazón. Dejémosle saber a la gente lo que el Señor ha hecho por nosotros. No nos quedemos calladitos. Digámosle a la gente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y en el proceso quizás, le entrega una tarjetita y lo invita. Y ya si vienen o no vienen, ya eso no es cosa suya. Hay que orar, obviamente, pero hagamos nuestra parte, hermanos, para que podamos evangelizar a través de aquí de la iglesia. Ahora bien, termino diciéndole esto. Creo que nosotros debemos pedirle al Señor, basado en lo que hemos estudiado hoy, que levante evangelistas en medio de nosotros. Creo que eso es muy importante. Es posible que aquí haya evangelistas y ustedes no sepan. Es posible. Es posible que usted todavía no sepa que usted tiene ese don. Pero como iglesia tenemos que pedirle al Señor que levante evangelistas aquí, porque los necesitamos, para poder cumplir la gran comisión. Y también
creo que debemos pedirle al Señor que continúe levantando maestros y pastores, pastores y maestros, personas que se unan en torno a la edificación de este cuerpo llamado Iglesia Bíblica Logos. Que podamos tener más personas involucradas, que el Señor llama. Por eso empezamos desde el inicio. Él es el que llama, ¿de acuerdo? Que el Señor llame para que esta iglesia sea lo que Dios quiere que sea. No se nos puede olvidar algo, hermanos, y ya con esto termino, pero no se nos puede olvidar que la iglesia es mucho más que venir a sentarnos los domingos aquí. Eso es algo muy importante, pero gran comisión, no gran sugerencia. Gran comisión. Tenemos que ir y hacer discípulos. Para eso necesitamos evangelistas también. ¿Ok? Es importante que usted sepa. Yo no puedo hacerlo todo. Y yo sé que usted no piensa que, no espera que yo lo haga todo, pero de repente en su mente usted dirá, bueno, ¿y por qué el pastor no hace esto? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace esto? ¿Sabe por qué? Primero, porque no puedo. Y segundo, porque no es mi llamado. Cada uno de ustedes tiene una función que cumplir en este cuerpo. Y yo le motivo a que usted le ore al Señor para que le muestre cuál es su lugar aquí. Eso se lo pido, y si usted y yo hacemos eso, el Señor nos va a mostrar. El Señor le interesa que su iglesia florezca. El Señor le interesa que su iglesia sea efectiva. Al Señor le interesa que a través del ministerio las personas conozcan del Señor Jesucristo. Pero hagamos nuestra parte, hermanos. Hagamos nuestra parte. Muchos de ustedes, yo diría la gran mayoría, si no todos, son personas recurrentes. Yo creo que no hay ninguna cara aquí que yo vea que yo diga, ve, ¿quién será esta persona? Creo que no. Todos somos personas que venimos acá y que estamos siendo edificadas y alimentadas semana tras semana. La pregunta es, ¿y ahora qué? Señor, ¿qué quieres que haga yo con lo que recibo? ¿Cómo me quieres utilizar a mí para extender tu reino? ¿Qué lugar tengo yo en esa iglesia en la cual tú me has plantado, la iglesia bíblica Logos? ¿Cuál es mi lugar allí? Hermanos, sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. Y si lo hacemos, le aseguro que el Señor puede hacer grandes cosas. Ahora sí termino, vea, ahora sí termino. Pero algo que no tengo aquí que se lo quiero compartir. Estaba escuchando, como preparación de este mensaje, un sermón del pastor John MacArthur, que ustedes saben, pues yo admiro mucho y ha sido fundamental en mi vida. Y él hablando sobre este tema, es sermón predicado en el año 1978. ¿Ok? Él llevaba 9 años en la iglesia, donde finalmente estuvo 50 y pico. Cuando él llegó era una iglesia, no sé qué tan grande, pero era una iglesia moderada. En términos de números estoy hablando, de personas, de asistencia. Y 9 años después entiendo que había habido ya una gran explosión. Y él dice esto, él dice, cuando yo llegué a la iglesia, dice él, cuando yo llegué a la iglesia, mire lo interesante, él llegó a la iglesia con 29 años, era un muchacho, un tipo muy joven. Acabado de salir del seminario. Escúcheme, nunca había pastoreado una iglesia, nunca. Y a los 29 años tuvo la claridad de decirle a los líderes de la iglesia que por favor le dieran la posibilidad de dedicarse a la predicación. En otras palabras, que le dieran la posibilidad de no tener que estar pagando la cuenta de la luz y haciendo un sinnúmero de cosas para poder dedicar su tiempo a estudiar y prepararse para exponer la palabra de Dios. Dice él, en ese entonces, en el año 78, 9 años después, que jamás hubiese imaginado lo que Dios iba a hacer a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma vidas, nos cambia. Bueno, yo quiero decirle que yo tengo una expectativa similar acá. ¿Por qué la tengo? No por mí, pero por el mensaje que aquí se predica. Entonces yo quiero ver qué va a ser de esto en 10 años, no sé, no lo sé, hermanos. Lo único que sé es que si nosotros somos fieles al Señor, el Señor va a hacer, escúcheme, lo que Él ha dispuesto con nosotros. El Señor tiene un plan con nosotros como iglesia. Pero para que ese plan se cumpla cabalmente, escúcheme, y ahora sí acabé,
usted, cada uno de nosotros tiene un lugar dentro del cuerpo. Todos. Lo invito a que ore al Señor para que le muestre cuál es ese lugar. Y que usted actúe en obediencia, dé el paso hacia adelante y diga, aquí estoy, Señor, a tu servicio. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque tú has establecido la iglesia. En tu sabiduría has dispuesto los oficios que la iglesia necesita para la edificación de los hermanos y también para la salvación de los perdidos. Oramos, Señor, para que tú obres en medio nuestro de manera poderosa, como solamente tú puedes hacerlo. Señor, que levantes personas en medio de esta congregación, que todos nos involucremos en servirte conforme a tu dirección y conforme a tu voluntad. Y, Señor, mi gran deseo y mi gran petición es que esta iglesia cumpla el propósito que tú tienes con ella. Que esta iglesia cumplamos nosotros el propósito que tú tienes con nosotros y que el día de mañana, cuando vayamos a dar cuenta de nuestra vida individual y de nuestra función dentro del cuerpo, Señor, no haya vergüenza. No haya vergüenza en nuestros corazones, en nuestras vidas, que podamos ser fieles a ti hasta el final. Ese es mi deseo y mi oración en el nombre de Jesús. Amén.